Mm. Bueno, hasta este momento, pues ya me comentaron que van entendiendo muy bien. Permítanme agregar un poco más de información que la puse aparte para resaltar, para resaltar las conexiones que existen entre núcleos que participan en la regulación del ciclo vigilia-sueño y la atonía muscular. La atonía muscular, acuérdense que durante la fase de sueño-MOR, el tono muscular va descendiendo hasta que prácticamente el músculo se vuelve atónico. Esto es una especie de defensa para que el organismo durmiendo y sobre todo soñando no vaya a participar en el contenido de la ensoñación. Se puede incorporar y puede originarse algún accidente. Entonces, por eso, en teoría, se presenta inmovilidad durante el sueño MOR, que es cuando se presenta la mayor parte de las ensoñaciones. Pues bien, aquí en esta figura se resalta cómo está esa conexión. Entonces, nuevamente, nos situamos en la imagen. Aquí ven el tronco cerebral. Hacia acá abajo está la médula espinal, el bulbo raquídeo, el puente, mesencéfalo, cerebelo. Aquí está la hipófisis y hacia arriba quedan los hemisferios cerebrales, ya fuera de esta imagen. Bueno, aquí está el circuito que quiero resaltar, que se activa para producir inmovilidad durante el sueño MOR, es decir, hay atonía muscular. Entonces noten que en el puente, cerca del núcleo ceruleus, una región que se llama subceruleus, núcleo subceruleus, porque está un poquito abajo del núcleo ceruleus, de ahí un conjunto de neuronas envía sus axones hacia el bulbo raquídeo. Noten aquí, viene la terminación que se conecta en el bulbo raquídeo, exactamente en el núcleo magnocelular. Entonces se conecta núcleo subceruleus con el núcleo magnocelular, y de este núcleo magnocelular las neuronas emiten sus axones que van hacia la médula espinal para inhibir la actividad de las neuronas motoras, es decir, aquellas que al conectarse con los músculos producen el movimiento. Pero en el sueño MOR se inhiben esas neuronas motoras y cesa el movimiento. Entonces, de ahí surge la atonía muscular durante el sueño MOR. Esto se descubrió también en un modelo con el gato, donde con experimentos de lesión se observaba que al lesionar esta vía, el gato podía tener sueño lento y sueño MOR, pero este gato con una lesión en esta vía se incorporaba cada vez que entraba en sueño MOR, pues presentaba las características del sueño MOR, que son movimientos oculares,
completamente relajado, pero al estar lesionada esta vía, el gato se incorporaba y adoptaba unas conductas como de huida. Ahí en la cámara donde se estaba estudiando el gato, el observador notaba que el gato se iba a algún rincón como huyendo de algo, o bien adoptaba una actitud de acecho, como que estaba observando a la distancia su presa y se iba a balanzar sobre ella. Entonces, de esa manera se obtuvo la información de esta vía que produce atonía muscular e inmovilidad durante el sueño humor. Y de acuerdo a la conducta del gato, pues también ahí como que se detecta que el gato tiene capacidad de soñar por la conducta que adopta. Aunque es un fenómeno subjetivo, que solamente el durmiente sabe si sueña o no, con esta conducta que presenta el animal, uno puede intuir que tiene la capacidad de soñar. Bueno, esta es información que luego analizaremos con más detalle para contestar si los animales también sueñan o no. Bueno, entonces, hasta aquí vamos muy bien. Ya entendieron los mecanismos cerebrales, tanto neurofisiológicos como neuroquímicos, que intervienen en la regulación del ciclo vigilia-sueño. Pero también hay otros factores que vienen a complementar este tipo de regulación. Factores externos, señales externas, que en las condiciones actuales en las que estamos, estos factores no han funcionado adecuadamente y ustedes lo han sufrido en carne propia, porque su ciclo vigilia-sueño se ha modificado de diferentes maneras, dependiendo de cada uno de ustedes. Algunos han empezado a dormir más tarde, a levantarse más tarde. Algunos tienen siestas diurnas muy prolongadas que antes no tenían, o no sé si han llegado al extremo algunos de ustedes de que en la noche están despiertos y en el día están durmiendo. Es decir, han invertido completamente su ciclo. Bueno, esto en parte se puede explicar ahora por fenómenos externos que van a actuar sobre estos mecanismos endógenos que ya describimos. ¿Y cuáles son esos fenómenos externos? Son señales externas que están regulando nuestro reloj biológico. Tenemos un reloj biológico que ya se los he mencionado en otras ocasiones y que en otras clases probablemente también ya lo analizaron. El núcleo supraquiasmático, llamado así porque se localiza ahí donde estoy señalando, encima del quiasma óptico. Noten aquí esta parte del quiasma óptico y aquí abajito, como punto de referencia, está la hipófisis. Bueno, ahí está el núcleo supraquiasmático, que funciona como reloj biológico, que está regulando todas las funciones, tanto físicas como mentales, que oscilan siguiendo el ritmo del tiempo, siguiendo el ritmo de las 24 horas. Estas están variando, pero que también este reloj biológico nos indica cuándo es el momento de dormir y cuándo es el momento de estar despiertos. Pero para que ejerza su actividad,
necesita de marcadores exógenos, externos, señales externas, que fundamentalmente es los cambios de intensidad luminosa, es decir, luz intensa en el día y poca luz en la noche. Que eso se estableció, ya les mencioné cuando empezamos el curso, desde el inicio, desde la aparición de la vida en el planeta Tierra, que por la rotación de la Tierra, los organismos estaban activos cuando había sol, lo que llamamos día, y se metían en periodos de inactividad en la noche, cuando el sol se ocultaba por la rotación de la Tierra. Y en el transcurso de los millones de años, esto ya quedó establecido. Algunos genes se fueron especializando para regular estos cambios que se presentan en mente y cuerpo durante el día y la noche. Y de esa manera se fue estableciendo reposo en la noche, en el caso de nosotros, dormir en la noche y actividad en el día, es decir, estar despiertos. Así que son señales que vienen de fuera y que están modificando la actividad de nuestro reloj biológico o núcleo supraquiasmático, que es el reloj maestro, porque ya se han detectado en otros órganos que también existen relojes particulares para el funcionamiento de los diferentes órganos, pero todos son modulados por el gran reloj maestro, que es el núcleo supraquiasmático, que poniendo atención en este esquema, ahí lo notan, aquí lo estoy señalando, y está escondido, está dentro del cerebro, en un lugar donde no puede llegar la luz directa. Y entonces, ¿cómo entender que este núcleo responde a los cambios de intensidad luminosa del medio ambiente estando escondido en la oscuridad, en la penumbra? Bueno, es que allí le llega información desde los ojos, desde la retina, que están expuestos al medio externo, y es ahí donde se captan los cambios de intensidad luminosa. En el fondo de la retina, ya se los mencioné al inicio, además de los conos y bastones, que su función es ver y captar imágenes, hay otras en las capas de la retina que son neuronas ganglionares que se han diferenciado no para ver, sino para detectar cambios de intensidad luminosa, saber si es de día, si es de noche, si estamos en la penumbra, si estamos a pleno sol. Esa es la función de estas células ganglionares, y son estas las que le llevan la información al núcleo supraquiasmático para informarle de la intensidad luminosa del medio ambiente, informarle de la hora del día en base a la intensidad luminosa. Y lo hace a través de un conjunto de fibras que es el núcleo retino hipotalámico, porque son axones que se originan en la retina, se van por parte del nervio óptico y se desvían hacia el núcleo supraquiasmático para llevar la información. Y de esa manera ya este núcleo detecta la hora del día. Pero insisto, no son conos y bastones,
los que perciben y llevan esa señal. Son células ganglionares. Y eso explica por qué algunas personas ciegas no ven, pero siguen con sus ritmos biológicos más o menos regulares, porque lo que está lesionado son conos y bastones y no ven. Pero puede ser que todavía las células ganglionares que perciben cambios de intensidad luminosa del medio ambiente estén funcionales. Y de esa manera, el núcleo supraquiasmático en este tipo de ciegos sigue funcionando. Y este núcleo supraquiasmático se conecta con diferentes regiones cerebrales para regular diferentes funciones. Entre ellas, se conecta con las neuronas que regulan el ciclo vigilia-sueño, que ya describimos, y de esa manera este núcleo incide en la regulación del ciclo vigilia-noche. Y de esa manera indica que cuando ya esté oscuro, hay que activar las neuronas que inducen sueño, inactivando las neuronas que producen vigilia. Y ya cuando aparece el sol, otra vez se activan las neuronas que producen vigilia y se inactivan las que producen sueño. Y con la participación de este núcleo es como el sueño se distribuye en el periodo oscuro de las 24 horas, es decir, en la noche, y la vigilia en el día. Entonces, con esto ya observaron que el núcleo supraquiasmático, a través de captar señales externas, sobre todo cambios de intensidad luminosa, favorece que el sueño se distribuya en la noche y la vigilia durante el día. Con eso ya integramos información adicional a los mecanismos reguladores del sueño y vigilia que ya conocían, esos mecanismos endógenos. Ahora ya agregamos un factor adicional. Son sincronizadores del medio ambiente que están regulando ya funciones endógenas. Son señales externas que fundamentalmente es la luz. Aunque hay otros sincronizadores o factores externos que pueden también regular la actividad del núcleo supraquiasmático, como por ejemplo, el ruido puede participar. Ustedes han detectado que a una hora determinada en la madrugada empieza el ruido, es una señal que les indica, ya levántate, son tales horas. Les llega la información por la vía, en este caso auditiva, cuando empieza el ruido de los automotores, que indica que ya empieza el movimiento, es la mañana. Entonces, ven, por ahí hay otro tipo de señal. O la hora de los alimentos. Cuando están aislados sin señales externas, si los alimentos se les distribuyen regularmente, pues ya más o menos se enteran de la hora del día, sin ver el reloj, sin ver la luminosidad. Entonces, ven, hay otros marcadores externos del tiempo. Pero fundamentalmente, el más importante es la luz. Y ya les describí cómo esas señales luminosas llegan a nuestro reloj biológico para regular las funciones las 24 horas del día, particularmente el sueño.
De esta manera, el reloj biológico indica el sueño se presenta en la oscuridad durante la noche y la vigilia en la luminosidad durante el día. Y para hacer más complejo este fenómeno del sueño y la vigilia, pues también intervienen varias hormonas. Una de ellas, la más relacionada con la regulación del ciclo vigilia-sueño, es la melatonina, que aquí está su fórmula química, la melatonina, llamada también hormona de la oscuridad. Hormona de la oscuridad porque empieza a liberarse cuando la intensidad luminosa del medio ambiente se va reduciendo, se está oscureciendo. Esa es la señal que indica libérese la melatonina, y la melatonina entonces va a influir también para que se inicie el proceso de dormir. Así que ahí ya tienen un efecto adicional, que es la melatonina, que regula el ciclo vigilia-sueño. Y ahora este tipo de información que ya tienen, que ya conocen, es muy importante porque les ayuda a entender a ustedes lo que está pasando en este momento, porque estamos confinados por efecto de la pandemia que nos ha obligado a estar en una recámara, en un cubículo, bajo la luz artificial. No detectamos adecuadamente la luz natural, que es muy importante para la regulación del ciclo vigilia-sueño. Y en estas condiciones en las que estamos, pues hacemos abuso de la luz artificial, de nuestros sistemas electrónicos. Ya en la noche, después de las 10, 11, 12, algunos siguen ligados a su computadora o a su celular o a sus tabletas que emiten una luz sobre todo azul, que afecta estos mecanismos que hemos descrito. Están alterando el inicio del sueño. El resultado, como lo han sufrido en carne propia, su sueño se ha modificado, se ha vuelto irregular. Entonces, este conocimiento ya les está dando información que les ayuda a comprender por qué su sueño se ha alterado. No se preocupen, es un efecto natural desencadenado por las circunstancias en las que estamos, que hemos modificado nuestros hábitos, nos hemos aislado, y como ya conocen bien los mecanismos que regulan el ciclo vigilia-sueño, ahora entienden, no están enfermos, sino que las condiciones han cambiado y nuestro sistema que regula el ciclo vigilia-sueño ha estado expuesto a cambios y por eso hemos cambiado. No se angustien, no entren en periodos de ansiedad. Esto se va a componer cuando regresemos a las condiciones anteriores. Bueno, ahí entrando más en nuestro sistema, que les decía que también participan hormonas de diferente manera. Aquí ven un esquema, un corte sagital nuevamente del tronco cerebral. Acá está el tronco cerebral. Esto que sobresale es el puente. Aquí está el mesencéfalo. Hacia atrás ya no se ve una partecita del bulbo raquídeo, luego sigue la médula. Aquí sí, de manera sobresaliente, se nota la hipófisis o glándula maestra con sus dos partes, neuro
hipófisis, que es la hipófisis posterior, y la adenohipófisis o hipófisis anterior, cuyas hormonas participan en la regulación de todas nuestras actividades, tanto físicas como mentales, y también se pueden expresar modulando el sueño. Entonces, ahí ven la hipófisis, que funcionalmente están ligadas con núcleos del hipotálamo y del tálamo, y de esa manera, de forma conjunta, están modificando el ciclo vigilia-sueño. Y aquí se nota panorámicamente, aquí está el cerebro, como ya detectaron, hemisferios cerebrales, cerebelo, y aquí este círculo resalta la colocación de la hipófisis y del hipotálamo para resaltar cómo se liberan las hormonas. Y aquí está la adenohipófisis, que a través de hormonas que libera puede modular la actividad de la corteza suprarrenal, es decir, de las glándulas suprarrenales que están arriba del riñón, y que son importantes porque pueden regular nuestros estados de ánimo, pueden provocar ansiedad. Cuando no funcionan bien, producen ansiedad y eso produce insomnio. Entonces vean cómo una red de cadenas funcionales liberan hormonas que pueden alterar nuestros estados de ánimo y nuestro sueño. Bueno, ahí ya les puse un ejemplo. Otro es también cómo regula la actividad de las glándulas tiroides, que también las glándulas, las hormonas tiroideas pueden producir ansiedad y eso altera el sueño. Luego, otro tipo de hormonas que está relacionada con el crecimiento. Y esto es muy importante porque una de las hormonas más estudiadas durante el sueño es la hormona del crecimiento, que ya les había mencionado que durante la fase de sueño lento es cuando se libera en mayores cantidades esta hormona, y que ya en los ancianos esta fase disminuye. La liberación de hormona del crecimiento disminuye, sus actividades metabólicas que regulan disminuyen, y por eso ven que al anciano ya le falta fuerza física, además de alteraciones mentales. Y también a través de esta cadena, a través de la hipófisis, se liberan otras hormonas que van a modular las glándulas sexuales, tanto a los testículos como a los ovarios, como a las glándulas mamarias, que también durante el ciclo vigilia-sueño están modulando su actividad debido a esta cadena funcional, nerviosa, hormonal, órganos directamente que modifican su actividad. Entonces vean por qué el ciclo vigilia-sueño o durante el sueño se presentan una gran cantidad de funciones, se modifican una gran cantidad de funciones todavía no completamente comprendidas, entendidas, conocidas. Entonces, se ha avanzado mucho en el conocimiento del sueño, porque ya se dieron cuenta que hay técnicas para identificar la vigilia, el sueño, la profundidad del sueño y qué pasa durante cada fase. Apenas se está aprendiendo, porque esas ondas cerebrales que se presentan en cada fase tienen un significado funcional, algo físico y mental se está procesando, que todavía no se conoce muy bien. A los usos de sueño que ya mencionamos, pues ya se les ha relacionado con la memoria y también con la
capacidad para que pase o no información hacia los cerebros y puedan procesar adecuadamente esa información. Es decir, funcione, los usos del sueño participan de manera significativa para la integración de funciones cerebrales superiores. Bueno, aquí nada más como dato adicional complementario, no se angustien de que le estoy dando demasiada información. Entonces, para que les quede más claro, información complementaria, estas curvas expresan cómo se liberan las hormonas durante la vigilia, que aquí está W, vigilia, y cómo se comportan durante el sueño, aquí DS, sleep o sueño, y luego otra vez durante la vigilia, y ahí ponen el comportamiento de las hormonas. Cada vez que se obtiene información adicional, se van complementando estas gráficas poco a poco, poco a poco. Todavía no está completa la información. Por ejemplo, esta hormona que está en relación con la glándula tiroides, es una hormona estimulante de la glándula tiroides, funciona, se libera con mayor intensidad en la vigilia. Y esto es importante porque en la vigilia estamos llevando a cabo nuestras actividades principales y requerimos de energía. Y esta hormona se libera y facilita el aporte de energía. Y noten ya cuando empezamos a dormir, pues la cantidad de liberación de esta hormona se va reduciendo. Y lógico, si estamos dormidos, no necesitamos tanta energía. Aunque algunos pacientes este ciclo lo tienen alterado y una causa de insomnio puede ser que se está liberando una hormona que aporta energía cuando estamos durmiendo. Y noten aquí en verde la hormona del crecimiento, que es de las más estudiadas. Y noten que durante el día sí se libera, pero vean el picote, se libera sobre todo en la noche, sobre todo al inicio del sueño. Acuérdense del himnograma, tráiganlo a su mente. Acuérdense de esa gráfica llamada himnograma, cómo se distribuyen las fases de sueño. Y acuérdense que el sueño delta abunda más al principio del sueño. Y es lo que nos está indicando esta gráfica en verde. Noten el picote de liberación de la hormona del crecimiento en pleno sueño delta. Y ya en la madrugada va reduciendo su liberación hasta en el día bajar a un mínimo. Y aquí el comportamiento de la prolactina, de otra hormona que libera la tiroides y del cortisol. Al cortisol le ponemos también atención porque es muy importante que se libere durante el día porque aporta energía y ya en la noche se reduce su liberación. Noten, no les mencioné que aquí son las 24 horas, es decir, medianoche. Y prácticamente, pues el cortisol está en lo mínimo. Lo mismo que las hormonas tiroideas que aportan energía. Entonces, pues en ese sentido, bueno, pues funcionalmente está bien que aquellas hormonas que le aportan energía al organismo para sus actividades físicas y mentales se liberen cuando uno esté despierto y que ya al anochecer disminuya la cantidad de estas hormonas. Así que como ven, también durante el ciclo vigilia, sueño, el sistema hormonal sigue cierto ritmo y todo eso controlado por el gran reloj maestro que es el núcleo supraquiasmático
a través de diferentes conexiones. Y entonces ya se dieron cuenta de la importancia, de la gran importancia que tiene el proceso de dormir, que la idea que se ha tenido desde los tiempos antiguos y todavía es que el sueño sirve para descansar. Por la sensación que tenemos después de haber dormido, nos sentimos descansados física y mentalmente hablando. Entonces, esa es la idea general. El sueño sirve para descansar. Ya analizaremos con mayor detalle estos términos al último, cuando veamos las hipótesis acerca de las funciones del sueño. Pero hasta el momento ya se dieron cuenta que durante el ciclo vigilia, sueño, se presentan muchas actividades, se modifican muchas funciones que son vitales para el organismo. Funciones, pudiéramos decir, para la sobrevivencia del organismo como animal, o también para sus funciones, para sus capacidades mentales, porque esto es muy importante. Participan para mantener niveles de vigilia y atención elevado, que facilita el aprendizaje y también facilita que interactuemos de manera adecuada con el medio ambiente. Y cuando dormimos, también el sueño participa en funciones cerebrales, en funciones cognitivas, en funciones mentales, porque durante el sueño se consolida la información, se consolida la memoria de lo que aprendimos mientras estamos despiertos. Entonces, ahí en el sueño se complementa actividades mentales que se iniciaron durante la vigilia, porque ustedes son testigos que cuando no dormimos adecuadamente, muchas actividades mentales y también de los estados de ánimo están alterados. La falta de sueño o alteración de la calidad del sueño da como resultado procesos mentales alterados. Nuestro aprendizaje está deteriorado. Nuestro nivel de atención también está abatido. Nuestro estado de ánimo también. Puede haber ansiedad o depresión. Nuestro cerebro no funciona adecuadamente. Nuestra capacidad de percibir los estímulos está disminuido. Así que, de manera integral, nuestro cerebro no procesa adecuadamente las actividades mentales cuando el sueño no fue adecuado. Y entonces, ya con todo esto que saben, en esta figura, pues se integra qué pasa cuando el sueño no es adecuado. Ya se los mencioné de manera muy general, pero aquí ya podemos entrar a situaciones particulares. Entonces, para seguir el orden de esta figura, vamos a empezar aquí en el lado izquierdo. Si no dormimos adecuadamente, ya sea cuantitativa o cualitativamente, nuestro estado de ánimo se altera. Hay irritabilidad, se vuelven más agresivas las personas, todo por no dormir adecuadamente. Ya les mencioné
que las actividades mentales están alteradas, más o menos, dependiendo del daño del sueño que hayamos tenido previamente. Ya les mencioné que la memoria empieza a fallar. Si aprendieron bien, muy bien, algo estando estudiando, pero si no duermen, porque al otro día tienen el examen, lástima de esfuerzo. Gran parte de esa información que se la aprendieron bien, cuando estén en presencia del examen, van a tener errores porque se les olvidó. Es que esa información que aprendieron cuando estaban estudiando no se consolidó, no le dieron oportunidad al cerebro de almacenar adecuadamente esa información porque no durmieron. Entonces hay problemas de memoria y también la capacidad para juzgar los eventos se altera. El juicio moral está alterado. Por ejemplo, si ustedes copian en los exámenes, en la noche pueden tener algunos de ustedes remordimientos de conciencia, pero al despertar se dan cuenta que realmente no es por qué preocuparse tanto. Cuando no duermen bien, pues como que su juzgamiento interno es más severo. Pero ya si duermen bien en el día, pues como que eso no lo tomo mucho en cuenta. Bueno, ahí hay diferencias individuales, porque los que están acostumbrados a copiar y ya lo toman como una rutina, pues ya no tienen remordimiento de conciencia. Pero sí, también el sueño puede intervenir para ese tipo de análisis. Y también si no duermen bien, se han dado cuenta que hay bostezo, bostezan como una indicación de que les faltó sueño, o ya cuando están aburridos, cansados, aún en el día, en clases muy prolongadas, una de las reacciones es que empiezan a bostezar. Es una reacción natural que indica estoy cansado, aburrido, ya tengo somnolencia. Y también pueden presentar alucinaciones cuando la privación del sueño es muy severa. Es decir, que dejaron de dormir mucho tiempo y que además de no dormir, no soñaron, como si la función de soñar, como si esa actividad mental que llamamos ensoñaciones desempeña una función fundamental para el individuo y si no se presenta porque no dormimos, esa función se tiene que presentar porque es fundamental. Entonces llega a presentarse aún estando despiertos. Empezamos a percibir algo que no existe. Empezamos a alucinar. Y empieza a haber alteraciones psiquiátricas, como puede haber hiperactividad con atención dispersa. Eso a lo mejor de ustedes ya lo han detectado. En niños es muy frecuente porque como tienen somnolencia, a veces para no dormirse tienen que estar hiperactivos en constante movimiento y no ponen atención. Entonces se pueden presentar síntomas de pacientes psiquiátricos. Y si esto dura mucho tiempo, algún especialista, algún psiquiatra los puede calificar como pacientes, pero no, simplemente es que no durmieron adecuadamente, porque cuando el sueño regresa a niveles originales, esos síntomas psiquiátricos, donde ya los catalogaban como pacientes, desaparecen. Luego, también ya se tiene información de que durante el sueño se fortalece el sistema inmunológico, aquel sistema que nos defiende de posibles ataques.
de microorganismos o de virus, como estamos actualmente. El organismo se defiende menos, se hace más sensible a los ataques de los virus, porque nuestro sistema inmunológico está dañado por no dormir bien, de tal manera que una simple gripita se puede agravar a niveles que a veces pueden ser fatales simplemente por no dormir adecuadamente. Y también ya se sabe que hay una relación de que muchos diabéticos se originaron porque no dormían adecuadamente. También se puede presentar la posibilidad de un ataque cardíaco. Sus actividades mentales y motoras están alteradas. Su tiempo de reacción está muy lento. Por ejemplo, tienen 1 minuto para contestar esta pregunta, pero como no durmieron bien, además de no retener adecuadamente la información, van lentos y ponen, tengo que dormir adecuada. Se terminó su tiempo, ya no completaron la frase de que tienen que dormir adecuadamente para contestar de manera óptima los exámenes. Su tiempo de reacción está alterado. Algunos empiezan a temblar. No sé si algunos de ustedes al otro día tienen temblores y el dolor se hace más evidente porque ya se han detectado en el tronco cerebral conjuntos de neuronas comparten la regulación de mecanismos tanto de dolor como del sueño. Y ya les hablamos de la hormona del crecimiento. Se puede detener la velocidad del crecimiento. Entonces, ¿cómo ven? El sueño participa en una gran cantidad de funciones. Es vital. Es más importante a veces dormir que comer, porque pueden sobrevivir más tiempo sin comer que sin dormir. Así que con esto ya se dieron cuenta. Miren, allí una figura para resaltar los sueños, las pesadillas, que también esa capacidad mental llamados sueños, ensoñaciones, son importantes para las funciones mentales. Así que, ¿cómo ven qué tan complicado es regular el ciclo vigilia, sueño? Y entonces, ya con este aprendizaje que tienen, pues pueden detectar el inicio de los trastornos del sueño. ¿Cómo se puede alterar el ciclo vigilia-sueño? Bueno, si se lesiona alguna de estas partes que ya tienen identificadas que participan en la regulación del ciclo vigilia-sueño. Si hay lesión ahí, alteración de este ciclo. Acuérdense los hallazgos originales que nos cuenta la historia de que a través de hallazgos clínicos de lesiones cerebrales localizadas se fueron identificando lesiones que alteraban el sueño. Bueno, entonces ya ahí tienen una información. Alteraciones anatómicas presentes en estos conjuntos de neuronas, resultado, alteraciones del sueño. Otra, alteraciones en la liberación de los neurotransmisores, aunque las neuronas estén íntegras, pero si no se liberan los neurotransmisores respectivos, ahí es otra fuente que origina alteraciones del sueño.
Algún tumor que se presente en alguna de estas áreas puede alterar el sueño. Ya se han detectado que tumores cerca de la glándula de la hipófisis altera el sueño porque está alterando la liberación de muchas hormonas y también el funcionamiento del núcleo supraquiasmático. Así que tumores o algún golpe. Miren, en los boxeadores el sueño se puede alterar por tanto golpeteo que recibe el cerebro durante la carrera. En los mismos futbolistas, lesiones cerebrales por un golpe en la cabeza puede alterar el sueño. Sustancias químicas, esa es otra situación. Sin ninguna explicación, no tuvieron lesión, no tienen tumores, pero empiezan a alterar su sueño. Ah, es que fulano de tal que no tomaba café, empezó a tomar grandes cantidades de café. Ah, bueno, ahí está la explicación. Es una alteración química del sueño. O bien, ahora que ya se está legalizando el uso de la marihuana, bueno, el marihuano del grupo empieza a tener alteraciones del sueño. Bueno, ahí ya se identificó, es esta sustancia, los componentes de la marihuana que están actuando sobre estos mecanismos. El que ingiere cocaína, la cocaína produce insomnio y alucinaciones. Entonces, como ven, ahí hay otro tipo de alteración de estos mecanismos por sustancias que vienen de fuera, que alteran los mecanismos endógenos. Pero ahora ya conocen uno más, factores que vienen de afuera, como cambios de intensidad luminosa, que es las alteraciones del sueño más abundantes que están presentando ustedes en este momento. Bueno, cuando se alteran esos factores, hay malestar generalizado y todo esto altera el sueño de tal manera que a nivel internacional se han identificado más de 100 trastornos del sueño, que son muchísimos, que para su análisis es muy complejo analizar esos más de 100 trastornos del sueño. Entonces, para facilitar su análisis, su estudio y su posible remedio, se ha hecho una clasificación internacional. Hay una clasificación internacional de trastornos del sueño que se revisa periódicamente. La actual es la tercera clasificación internacional de trastornos del sueño, que para facilitar su estudio y la comunicación entre los especialistas para saber de qué trastornos se está hablando, esos 100 trastornos del sueño se concentran en grandes capítulos, que aquí se los he proyectado ya en la pantalla. Ya están listos y listas, están preparadas para ahora sí entender las alteraciones del sueño, porque ya tienen la información básica, de tal manera que el siguiente capítulo ya es entrar a analizar las alteraciones del sueño. Hemos dado un paso muy importante en el curso. Bueno, vamos a aprovechar por si tienen algún comentario, duda, podemos ampliar la información. Nos quedan unos cuantos minutos para redondear esta información que es básica, es fundamental. Si la van comprendiendo, ya dieron un paso muy, muy importante, porque ya están listas y listos para el siguiente paso. Trastornos del sueño. Entonces, la pregunta es si tienen dudas,
Ah, sin Sí, hablar profesor. nada. Ya está, ya vi el cuadrito que estás Ya. levantando tu mano. Dime, Sí, sí. Carla, sí. Disculpe, profesor, cuando nos está explicando en las imágenes donde nos hablaba de los núcleos, como el núcleos coerúleos, el de RAFE, ahí yo tengo la duda. ¿Se inicia, o sea, el proceso de, bueno, que esta parte era para vigilia, se inicia en un núcleo y de ahí continúa conectando todos los demás núcleos o bien activando los demás o como tal todos están activados al mismo tiempo y no hay un inicio ni un fin? No sé Es si me una explico. súper pregunta, muy buena pregunta, que todavía no se contesta qué secuencia se sigue, pero cuando menos se sabe que el área preóptica ventrolateral está conectada con ellos y ella puede activar o desactivar, entre comillas, simultáneamente a todos los núcleos, para no decir primero los cucerúleos, luego sigue el RAFE y esa secuencia. No, pero además están las orexinas, que son los neurotransmisores que se descubrieron últimamente y esas como que forman también otro engranaje ahí, porque las orexinas como que siguen su propio ritmo. El área del hipotálamo lateral que produce orexinas como que también de alguna manera modula los demás núcleos. Así que todavía no está muy bien clara la secuencia que se sigue. Son tantos núcleos, que sí, surge esa pregunta. Bueno, todos simultáneamente o Sí, van como escalones. Primero, ¿dónde? Y sí. además aprovecho para mencionar que los núcleos tegmental, laterodorsal y, y pedúnculo pontino, les dije que liberan acetilcolina durante la vigilia, participan en la vigilia. Pero aquí hay una situación paradójica que no les había mencionado. Estos dos núcleos que liberan acetilcolina durante la vigilia también participan durante el sueño MOR. Todos se inhiben durante la fase de sueño lento, todos. Y casi todos están inhibidos para dar paso al sueño MOR, excepto estos dos núcleos colinérgicos. Entonces, por eso decía, parece paradójico, pero en parte explican que gracias a esos núcleos que participan en la vigilia, en el sueño MOR, mantienen activada la corteza cerebral y por eso la actividad cerebral durante el sueño MOR se parece a la de la vigilia, a pesar de estar profundamente dormidos. ¿Y esta activación, doctor, es con la misma intensidad o es menor? A cuando están en vigilia, a cuando están en sueño MOR. Si se activan con la misma intensidad, otra pregunta que no tiene respuesta, porque para medir la intensidad, pues se tendrían que tener microelectrodos ahí y medir la cantidad de neuronas descargando, o bien con técnicas más finas, detalles. Vamos a ver cuántas moléculas de acetilcolina se liberan, si es la misma cantidad o es diferente cantidad de moléculas. Entonces ya se podría hablar de intensidad, pero por ahora no hay técnicas que puedan medir eso. Ok, gracias, doctor. De nada, ¿alguien más? Todavía hay tiempo, salgan de sus dudas. Les digo que van bien en el curso, pero no se queden con dudas. Yo, doctor, por ejemplo, ¿qué fue lo que determinó actualmente el ciclo
que tenemos de sueño diurno y vespertino, porque, por ejemplo, en las ratas, sé que este ciclo está invertido, ¿no? Ellas duermen en el día y su actividad es nocturna. Sin embargo, no sé si en los humanos este ciclo siempre ha sido el mismo. O sea, sí, desde que llegamos así como tal a esta existencia, este ciclo ha sido el mismo, o qué fue lo que ha determinado que estemos durmiendo a tales horas. Sí, bueno, también es muy interesante. Eso nos permite meternos a la fisiología, pero también a la filosofía para dar explicaciones que la ciencia no da, porque haciendo especulaciones, ¿por qué en el humano el sueño se distribuyó en la oscuridad y la vigilia cuando hay luminosidad? Bueno, históricamente, como no había luz artificial, las actividades del ser humano y de otros animales, de la mayoría son diurnos, pues en la noche, como sus vías de comunicación no funcionaban, sobre todo aquellos que son animales visuales, pues en la oscuridad no podrían interactuar con el medio ambiente. ¿Qué pasaba? Se quedaban inmóviles, no podían actuar. Y claro, además buscaron un refugio para protegerse de ser atacados. Y entonces, ya cuando salía la luz del sol, ya podían orientarse en el medio ambiente, podían manipularlo, ya sea cazar, desplazarse. Y entonces, así, a base de los millones de años en estos animales, incluyendo Homo sapiens, hombre, ya se estableció que en la inmovilidad, es decir, ahora el sueño se presenta en la fase oscura y la actividad en la fase iluminada. Pero además, algo que no les insistí, el reloj biológico es regulado por genes que hasta reciben el nombre de time o clock, diferentes nombres que indican que participan en la regulación del tiempo. Y en el núcleo supraquiasmático ya se han identificado genes que siguen el ritmo del tiempo, de tal manera que unos se disparan para favorecer estar durmiendo en la noche y otros se disparan para favorecer estar despiertos en el día y otros se disparan para favorecer el sueño en la noche. Entonces, eso se fue estableciendo. Hubo ahí además selección natural. Digamos, los animales que no lograron reposar en la noche y estar activos en el día se fueron eliminando. Y entonces ahí, pues los propios genes se fueron seleccionando y perduraron aquellos que en el humano están regulando nuestro ciclo vigilia-sueño. Y en relación con unos animales, con los roedores, pues ahí está invertido el ciclo, pero ahí sobre todo también por selección natural. Ellos llevan a cabo sus actividades fundamentales en la oscuridad por su propia protección, porque son presas durante el día de otros animales. Tienen que estar escondidos para protegerse. Entonces, de esa manera intervinieron muchísimos factores para que adaptaran su ciclo vigilia-sueño de manera más adecuada para su sobrevivencia. Y si es cierto, la rata, que es otro modelo que se utiliza para el sueño, es una gran ventaja que para estudiar su sueño el investigador no tiene que desvelarse porque la rata está durmiendo en el día. Así que es una gran ventaja. Sí, efectivamente, los roedores, la rata blanca de laboratorio, pues es un modelo muy importante para estudiar el sueño porque lo hacemos cuando estamos despiertos. Aunque aquí entre nos de entrada hay que estudiarlos día y noche, para estar seguros de que duermen en el día
y están despiertos en la noche. Así es como se llegó a esa conclusión de que los roedores, la rata blanca, duerme en el día y está despierta en la noche. Una gran ventaja para los estudiosos del sueño. Y así todos los animales. Todos los animales fueron adaptando su ciclo vigilia-sueño de la mejor manera, aquella distribución que les permitía sobrevivir. Así que hubo adaptaciones, hubo selección natural en el caso de la distribución del ciclo vigilia-sueño. Y ya verán qué tan importante se tuvo que adaptar el sueño, porque hay unos animales que duermen como si tuvieran dos cerebros. Un hemisferio duerme y el otro está despierto. El delfín. Pero nada más les doy un tip. Esa será información posterior. No insistan, no les voy a dar más información en este momento. Nada más esto como punto de referencia para ilustrar cómo el sueño se fue adaptando de acuerdo a las características de los animales. Muy bien, ¿alguien más? O Diego, ¿tenías algo más que comentar? No, doctor, ahora sí fue todo. Michelle, Gracias. estás levantando la mano, ya te vi, dime. Mi pregunta es, ¿cómo es que el dolor crónico puede afectar igual esta regulación del sueño? O sea, ¿cuál es la relación entre ambos? Porque hay veces que cuando las personas tienen dolor crónico, pues igual se quita cuando duermen, pero hay otras en las que no. Entonces, ¿cómo es que puede afectar esto? ¿Cómo está la relación funcional entre dolor y sueño? Porque ya les decía que comparten mecanismos. Bueno, sobre todo de la información que se tiene es a nivel del tronco cerebral. Ahí están las neuronas serotoninérgicas, que son las del núcleo del RAFE, y también las dopaminérgicas, que son de la sustancia gris periacueductual. Ambos núcleos participan en la regulación del ciclo vigilia-sueño, pero también esos núcleos son importantes para la regulación del dolor, porque tienen conexiones hacia arriba, es decir, hacia el cerebro, y hacia abajo, es decir, hacia la médula espinal, que a su vez está conectada con los receptores, los nociceptores, es decir, los que captan el dolor. Entonces, en esos circuitos, a veces hay mecanismos que nos defienden. Si el dolor tiene cierta intensidad, en ese conjunto de núcleos desciende información hacia los relevos, hacia las primeras neuronas que van llevando información hacia el cerebro para que uno detecte, bueno, qué tipo de información es. Es dolor. Bueno, hay algunos circuitos que impiden que esa información llegue hasta el cerebro y de esa manera, antes de que llegue al cerebro, se puede mitigar el dolor cuando el dolor no es muy intenso, porque el dolor también desempeña una función importante, porque les indica, atención, organismo, tienes que adoptar una actitud defensiva si no te mueres. Entonces tiene esa función. Entonces, este mecanismo de mitigar el dolor puede funcionar si este no es muy intenso. Cuando hay muy intenso, todas esas compuertas, esas vías se abren para que lleve la información hacia las áreas del cerebro que procesan dolor. Y luego ahí viene una parte subjetiva, de que aunque sientan dolor, sus compañeros, para que no los degraden ustedes, se van a hacer los muy machos y dicen, ni siento dolor, aunque lo estén sintiendo. Ahí hay otros mecanismos ya superiores que también intervienen para regular la intensidad del dolor. Pero ya desde el punto de vista fisiológico, es en el tronco cerebral sobre todo, donde a base de esas conexiones que participan núcleos del RAFE, la sustancia gris periacueductual, pues pueden abrir la puerta para que el dolor se haga más o menos intenso. Y de tal manera que si el dolor es intenso,
aquellos mecanismos que inducen sueño, pues dejan de funcionar. Y entonces ahí está el dolor que produce insomnio. Entonces se puede establecer un circuito ahí medio diabólico. Si no duermes bien, dolores que antes eran soportables, ahora se perciben muy intensos. Así que el sueño da alivio también para el dolor, pero insisto, siempre y cuando no sea muy intenso, porque ese tiene la función defensiva, una señal de alerta, porque puede ser peligroso el dolor para el organismo, porque está señalando que el dolor es fundamental porque puede haber una lesión. Y eso se nota en algunos pacientes que tienen anodinia, que no perciben dolor. Pueden poner la mano en la estufa y no se dan cuenta. Se dan cuenta a través de otras vías sensoriales, no del dolor. Huele a carne quemada. Bueno, es su mano la que se estaba quemando. O alguien les tiene que decir, atención, se está quemando tu mano. Bueno, entonces, esa es una información que a lo mejor puede disipar tus dudas. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, ya les faltan 60 segundos, que parecerían muchos si decimos 60,000 milisegundos. ¿Alguien tiene alguna duda adicional? Si no es eso, entonces les recuerdo que les voy a seguir subiendo información complementaria para la llamada parte formativa y para que la revisen cuando tengan tiempo, que no haya interferencia, pero eso nos ayuda para terminar el curso y reforzarlo. Además, el siguiente video que les voy a subir son las técnicas estereotáxicas, es decir, videos que les permiten ver cómo se colocan electrodos dentro del cerebro, algo que ya les describí, pero viéndolo cómo se hace, pues se va a reforzar la información que ya manejan. Bueno, que les vaya muy bien y nos comunicamos el próximo martes. Cualquier duda, de todas maneras, estamos en contacto. Bueno. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Doctora, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.